Buenos días. Buenos días, licenciado. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Vamos a continuar con el tema que no lo terminamos, que es el arrendamiento. Bueno, veamos, tengo 12 personas. Vamos a continuar. Hablamos primero del arrendamiento común y comenzamos a hablar de lo que era el arrendamiento de obra material. Habíamos mencionado algunas definiciones de tratadistas del derecho. Es un contrato consensual mediante el cual una de las partes es obligada a efectuar una obra determinada por encargo de otra y ésta a pagar un precio por ella. Esto está regulado en el artículo 1784 a 1793 del Código Civil. ¿Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 1784? Sí, capítulo 8 de los contratos para la confección de una obra material, artículo 1784. Si el artífice suministra la materia para la confección de una obra material, el contrato es de venta, pero no se perfecciona sino por la aprobación del que ordenó la obra. Por consiguiente, el peligro de la cosa no pertenece al que ordenó la obra, sino desde su aprobación, salvo que se haya constituido en mora de declarar si la aprueba o no. Si la materia es suministrada por la persona que encargó la obra, el contrato es de arrendamiento. Si la materia principal es suministrada por el que ha ordenado la obra, poniendo el artífice lo demás, el contrato es de arrendamiento. En el caso contrario, de venta. El arrendamiento de obras se sujeta a las reglas generales del contrato de arrendamiento, sin perjuicio de las especiales que siguen. Vaya, muchas gracias. Como vemos acá en el artículo 1784, nos dice en qué consiste el contrato de confección de una obra material. Y al igual que la compraventa y la permuta hace una diferenciación. Dice que si el artífice suministra la materia para la confección de una obra material, el contrato es de venta. El artífice es el empresario al que se le encarga la construcción de la obra. Ahora bien, se recuerdan que esto sería, si es contrato de venta, sería a precio alzado. A precio alzado, es decir, que cuando el artífice construye la obra, pone los materiales y entrega la obra al que le encargó. Pero si la materia es suministrada por la persona que encargó la obra, el contrato es de arrendamiento. Esto es lo que se conoce normalmente como contrato por administración. Es decir, que yo puedo encargar una obra a un arquitecto, a un ingeniero que me haga una casa y yo pongo los materiales. Pongo los materiales, entonces, por administración. Aquí en el Código Civil eso se define como contrato de arrendamiento para la confección de una obra material. Lo mismo dice que si la materia principal es suministrada por el que ha ordenado la obra poniendo el artífice, lo demás el contrato es de arrendamiento. Entonces,
Si los materiales o la materia prima para elaborar la obra la pone el que encargó la obra, entonces contrato de arrendamiento. Si no, si yo contrato solo la obra y la persona a quien contraté pone los materiales, entonces es contrato de venta, lo que se conoce como contrato a precio alzado. A precio alzado. Yo, si es a precio alzado, yo puedo poner el terreno y le digo, mire, hágame una casa y pago por la construcción de la casa. El constructor, en este caso, sea ingeniero o arquitecto, es el que pone los materiales. En ese caso es un contrato de venta. Pero si yo contrato al arquitecto, al ingeniero, al maestro de obra para que me construya la casa y yo pongo los materiales, en ese caso es contrato de arrendamiento, de confección de obra materiales. Aquí tenemos, Perdón. ¿sí? Ajá. Sería contrato por administración, dijo. El de arrendamiento es el mismo de administración. Vaya, sí, sí, es que lo que pasa es que, bueno, no sé si ustedes han recibido en derecho administrativo los contratos administrativos. Lo que sucede es que cuando es por administración, cuando yo pongo los materiales, entonces en el Código Civil, en ese caso se trata de un contrato de arrendamiento de obra material. Cuando yo pongo los materiales. Pero si el que va a construir la obra pone los materiales, entonces es un contrato de venta, o sea, de compraventa. Así sería. Estamos ahí, ¿verdad? Sí, gracias. Vaya, aquí tenemos algunas características. Los elementos principales son la obra en sí que se ha construido y el precio. Se estipula un precio, como todo contrato. ¿Cuáles son los elementos? Es bilateral. Porque aquí hay dos personas, el que encarga la obra y el que la construye. Y celebran un contrato y se obligan mutuamente. Es oneroso, ambos reportan algún tipo de utilidad. Porque el artífice, que es el que construye la obra, recibe una remuneración, pero el que manda a construir la obra recibe también una utilidad al recibir la obra. Consensuar requiere el consentimiento de ambas partes. Entonces, las partes que intervienen son el artífice o empresario, el profesional que construye la obra y el comitente, que es el que encarga la obra. Así se le denomina al que encarga la obra, comitente. Entonces, decimos que dentro de los elementos tenemos la entrega de la obra en sí y el precio. El precio es el valor, es el monto que se paga por la construcción de la obra, el monto que han convenido. Y es un requisito de la esencia de este tipo de contrato. El código establece algunas reglas en el artículo 1785 y 1786. Si el precio no se fija por las partes, se presume que las partes han convenido en el que ordinariamente se paga por la misma especie de obra y a falta de este por el que se estimara equitativo de peritos. El monto del precio será el que las partes crean conveniente y así lo pacten. Es bien difícil que no se determine el precio en un contrato de obra, bien difícil. Si lo primero que pregunta la persona que encarga la obra, o sea, es, mire, ¿cuánto me va a costar? Pero aquí establece esa posibilidad.
Si se ha convenido en dar a un tercero la facultad de fijar el precio y éste muere antes de proceder con dicha obligación, será nulo el contrato si después de haberse procedido la obra se fijara el precio. Vamos a ver los artículos 1785 y 1786. Alguien que me haga el favor de leerme el 1785. Artículo 1785. Si no se ha fijado precio, se presumirá que las partes han convenido en que ordinariamente se paga por la misma especie de obra, y a falta de este, por el que se estimare equitativo a juicio de peritos. Gracias. En 1786 establece que si se ha convenido en dar a un tercero la facultad de fijar el precio y muriere éste antes de procederse a la ejecución de la obra, será nulo el contrato si después de haberse procedido a ejecutar la obra se fijara precio por peritos. Es bien difícil que se dé esta situación, bien difícil. Si lo primero que se pacta es el valor de la obra, cuánto va a costar. Pero sin embargo, el código aquí establece posibilidades. ¿Cuáles son las obligaciones del artífice o empresario? Acuérdense que son dos sujetos que intervienen. El artífice o el empresario, el que construye la obra, puede ser ingeniero, puede ser arquitecto, maestro de obra, y el comitente, que es la persona que encarga la obra. Bueno, las obligaciones pues caen por su propio peso. Realizar la obra en la forma convenida y con las cualidades estipuladas en el contrato. Garantizar la obra de todo vicio o defecto que se derive una ejecución imperfecta o de la mala calidad de los materiales. Va a depender, ¿verdad? Porque si, si el artífice es el que pone los materiales, entonces él va a responder por la mala calidad, pero si es el comitente, la persona que encarga la obra, pues va a responder también, ¿verdad? Vaya, pero es una obligación del empresario garantizar la obra de todo vicio o defecto que se derive de una ejecución imperfecta o de la mala calidad de los materiales. Entregar la obra en el plazo estipulado. De no hacerlo así, puede pedir el comitente o la indemnización de perjuicios por mora o la resolución del contrato. Bueno, el artículo 1360 lo hemos leído en muchas ocasiones. Hace referencia a aquella cláusula que se coloca en la mayor parte de contratos, por medio de la cual se hace la resolución del mismo y que normalmente se redacta estableciendo que si el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas establecidas en el presente contrato dará lugar a la resolución del mismo. A eso hace referencia el 1360. El artículo 1787, bueno, ¿alguien que me haga el favor de leerlo? Artículo 1787. Habrá lugar a reclamación de perjuicios según las reglas generales de los contratos, siempre que por una o por otra parte no se haya ejecutado lo convenido o se haya retardado su ejecución. Por consiguiente, el que encargó la obra, aun en el caso de haberse estipulado un precio único y total por ella, podrá hacerla cesar, reembolsando al artífice todos los costos y dándole lo que valga el trabajo hecho y lo que hubiera podido ganar en la obra. Vaya, muchas gracias. Entonces aquí vemos que también es obligación del artífice entregar la obra en el plazo convenido. De lo contrario, tendrá que pagar al comitente los daños y perjuicios
por no haber entregado la obra en el plazo convenido. Ahora vamos a tocar otro temita. Aquí hemos hablado del contrato de arrendamiento para construcción de una obra material, ¿verdad? O contrato de arrendamiento de obra material. Vaya, luego tenemos otro contrato también en el mismo, establecido en el mismo Código Civil del artículo 1794 a 1800. Arrendamiento de servicios inmateriales. Bueno, acá en el artículo 1795 básicamente lo definen cuando dice los servicios inmateriales que consisten en una larga serie de actos como lo de los escritores asalariados para la prensa, secretarios de personas privadas, preceptores, ayas, histriones y cantones se sujetan a las reglas especiales que siguen. Vaya, aquí estamos hablando de servicios profesionales en los cuales priva el aspecto intelectual. En la definición que podemos ver aquí en la presentación, es el contrato por el cual una de las partes se obliga a prestar a otra un servicio de naturaleza inmaterial, a cambio de un precio a pagar por la segunda. Entonces estamos hablando que existen dos sujetos, el arrendante y arrendatario. Este es un contrato por el cual una de las partes, el arrendante, se haya obligado a prestar un servicio, a realizar una obra, y la otra, el arrendatario, se obliga a pagar por ese servicio un precio en dinero. Bueno, la característica de este tipo de contratos es que normalmente es un contrato continuado, es decir, de tracto sucesivo, que se van pagando cuotas a medida que se está prestando el servicio. Entonces, pero al finalizar la prestación del servicio, finaliza también el contrato. Se puede estipular por tiempo fijo, por tiempo cierto o por una hora determinada. Por ejemplo, los servicios que prestan los profesionales, ¿verdad? Los abogados, los médicos, ese tipo de servicios que son servicios de carácter inmaterial, donde priva el aspecto intelectual. La obligación principal del arrendatario es pagar la contraprestación del servicio que preste el arrendante. El arrendante es la persona, para efectos de este contrato, que presta el servicio inmaterial. La obligación principal del arrendante es la prestación del servicio que se regirá por los caracteres de las obligaciones de hacer o de medio. Tenemos una definición acá de Arturo Alessandre Rodríguez. El contrato de arrendamiento de servicios inmateriales tiene lugar cuando el servicio que una parte debe prestar a la otra predomina el esfuerzo intelectual sobre la obra de mano. Entonces, la característica principal de este tipo de contrato es que prevalece el aspecto intelectual. Por eso se llama arrendamiento de servicios inmateriales y se contrata por un determinado precio y por un determinado tiempo. Dice el artículo 1797, cualquiera de las dos partes podrá poner fin al servicio cuando quiera o con el desahucio que se hubiera estipulado. Si la retribución consiste en pensiones periódicas y no se hubiere señalado plazo fijo para la terminación del arriendo, cualquiera de las dos partes deberá dar noticia a la otra de su intención de poner fin al contrato, aunque en este no se haya estipulado el desahucio.
y la anticipación será de medio periodo a lo menos. Entonces, en términos generales, pues estamos hablando de la prestación de un servicio de carácter inmaterial de los que generalmente prestan los profesionales. Reviste tres formas diferentes. Una obra aislada en la que predomina el esfuerzo intelectual sobre la mano de obra, una larga serie de actos que han de ir desarrollándose en un periodo de tiempo más o menos largo, y los servicios prestados por los profesionales. Es decir, no necesariamente hablamos de profesionales con título universitario, porque hay diferentes tipos de personas que prestan servicios inmateriales, servicios de computación, por ejemplo, técnicos. Acá en el código, pues, este contrato se regula de los artículos 1794 a 1800 y se aplican las disposiciones establecidas para los servicios de confección de obra material. Nosotros sabemos que en la práctica, pues, si yo quiero prestar un servicio o alguien necesita que le preste un servicio, vamos a hacer un contrato de servicios profesionales, ¿verdad? Así se denomina. Pero aquí se hace referencia en el Código Civil que es un arrendamiento de servicios materiales. Y pues ahí las partes pactan el periodo por el cual se va a prestar ese servicio. Tenemos también otro contrato dentro del mismo de los arrendamientos. El arrendamiento de transporte se regula del artículo 1801 al 1809 del Código Civil. Habla el código, bueno, el código lo asemeja a arrendamiento de transporte, pero sabemos que en la práctica este es un contrato de transporte, así se regula en el Código de Comercio. El Código de Comercio se regula como un contrato de transporte. Acá la característica de este contrato es que una de las partes se obliga a transportar cosas, bienes o personas y la otra a pagar ese servicio. Es aquel en virtud del cual una persona natural o jurídica se obliga a conducir o llevar algo desde un punto, lugar a otro por un precio determinado, cualquiera que sea el medio con que se realice la conducción. Este contrato existe cuando una de las partes contratantes se obliga para con la otra trasladar personas o cosas a cambio de un precio. Entonces aquí estamos hablando de que es un contrato de transporte. En la actualidad, pues se conoce como contrato de transporte. El código dice arrendamiento de transporte. ¿Cuáles son los elementos personales que intervienen en este tipo de contrato? Vamos a buscar el Código de Comercio. ¿Por qué? Quiero ver. Código de Comercio. Vamos a buscarlo. A ver, tenemos el porteador. ¿Quién es el porteador? El porteador es la persona natural o jurídica que asume directamente la obligación y responsabilidad de realizar el transporte. Lo puede efectuar por sí o por medio de sus dependientes. Esto es, básicamente el porteador es el transportista. El transportista que es el dueño del medio de transporte.
Y el transportista puede realizar en forma directa el transporte de las cosas o personas, o lo puede hacer mediante un empleado. Lo que sucede normalmente cuando hablamos de transporte de bienes, puede ser nacional o puede ser internacional. Ahí el porteador es el dueño de los medios de transporte y él tiene una serie de empleados que son los motoristas de los medios. Este es el sujeto que transporta o se encarga del transporte de bienes o de las personas, porque aquí también incluye personas. El cargador o remitente es la persona que celebra con el portador el contrato, o sea, entregar o entregando las mercancías o bienes a efectos de que sean transportados. Es decir, el cargador o remitente es el sujeto que negocia directamente con el transportista, el trasladador de bienes. Y el consignatario o destinatario es la persona a quien se envían las cosas. Se le entregan estas, es el acreedor de transporte en la fase ejecutiva. O sea, el consignatario es el beneficiario, es la persona destinataria de los bienes. Más se puede entender mejor este tipo de conceptos cuando hablamos de porteador, cargador, remitente y consignatario en materia aduanera. En materia aduanera se da más el transporte internacional. Y ahí sí se ve más claramente, pues, porque los transportistas, o sea, los porteadores, son sujetos que están autorizados por el servicio aduanero. Y tienen una serie de motoristas, ¿verdad? Y ahí tienen su código. Normalmente tienen, si ustedes observan algún furgón en carretera, van a ver que tiene un código SB, las letras SB y una serie de números. Ese es el número de autorización que tiene para poder transitar en territorio nacional. Y el cargador remitente es el que encarga, el que hace el contrato directamente con el portador. Y el consignatario es la persona destinataria, quien va a recibir los bienes. Vaya, vamos a... ¿Cuáles son los elementos reales? El precio y las cosas. El precio es la cantidad que se pacta. Es la contraprestación en dinero por el traslado de los bienes. Las cosas son los objetos que se transportan, ya sea materiales, bueno, materiales, tienen que ser cosas materiales que puedan ser susceptibles de poder transportarse de un lugar a otro, porque si inmateriales no es posible. Los derechos, esos no se pueden transportar. Entonces tenemos también otro elemento formal, es la carta de porte. La carta de porte se encuentra regulada en el Código de Comercio. Es un documento, es un título valor en el cual se detallan los bienes que se están transportando y las partes. El cargador, el porteador y también el destinatario del bien. Bueno, se dan diferentes tipos de transporte. Conforme el medio físico, lugar en que el transporte se realiza, puede ser contrato de transporte terrestre, fluviales, cuando se da en el interior del territorio por ríos navegables, marítimo, se da por el mar, aéreo, lo sabemos, el transporte aéreo, por el objeto del contrato, transporte de personas y transporte de cosas. Que, bueno, en el caso del transporte de personas, más se da más la regulación en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y en los reglamentos respectivos.
ustedes ven que hay sujetos o personas que se dedican al transporte público de pasajeros. Esas son concesiones que da el Viceministerio de Transporte. También se da el transporte de los microbuses que se utilizan en colegios para el transporte de estudiantes, ¿no? Tienen que tener una autorización. Luego el transporte de cosas, pues también hay regulación. Hay regulación en el caso de tanto del Viceministerio de Transporte como de la Dirección General de Aduanas. Ahí tenemos un reglamento internacional de tránsito terrestre a nivel de Centroamérica. En el Código de Comercio se regula bastante el transporte de bienes. Según que se realicen dentro de un país o entre dos o más, contrato de transporte nacional y contrato de transporte internacional. El contrato de transporte internacional es el que se da cuando se traspasan las fronteras de los países, ¿no? Y es bien común, ustedes pueden ver en carreteras furgones, ¿no? Trailers que traen productos procedentes de otros países. Y eso está debidamente regulado. Por el medio o instrumento utilizado puede distinguirse en contratos de transporte con vehículos de tracción animal, ya desaparecidos. No sé si algunos de ustedes recordarán las carretas con bueyes que se veían antes, que transportaban gente o llevaban bienes, ya no se ven. Contratos de transporte por medio de vehículos de tracción mecánica, que puede ser transporte ferroviario, trenes, también el tren también. Aquí en nuestro país solo ha quedado evidencia de la existencia del tren, ¿verdad? En el que son las líneas férreas en todo el territorio nacional. El marítimo son barcos, lanchas, acuáticas. Y el automovilístico, normalmente buses, microbuses, también hay pick-up, bueno, etcétera, furgones, pueden haber transporte a nivel del interior del país, transporte de mercancía. Hay empresas como la UPS, creo que se llama. Por ejemplo, usted puede comprar una computadora en línea en internet, ¿verdad? Luego se la envían, le llega la caja a su casa. Entonces usted le paga al que le vendió la computadora, hace la transferencia en línea y luego este se encarga de contratar el medio de transporte y le viene como una correspondencia a su casa. Y ahí usted va a ver que está la declaración de mercancías presentada y el pago de los impuestos, porque estas entidades que se dedican al transporte por courier, los courier, son auxiliares del servicio aduanero y están autorizados por la autoridad aduanera para que puedan prestar ese tipo de servicios y ellos presentan la declaración de mercancía, pagan los impuestos y le llevan hasta la puerta de su casa la computadora. Obviamente que al momento usted de pactar el precio ya va incluido el monto del transporte y el monto de los impuestos que va a pagar. Solo que el porteador negocia con la persona, o no, es al revés. La persona que le va a vender la computadora contacta al porteador, o sea, al transportista, y hacen un contrato y efectúan el pago. Efectúan el pago. Claro, ese pago ya está cobrado al cliente. Digamos que en este caso, la persona que le vende la computadora es el cargador o el remitente. Este se encarga de contratar al portador, o sea, el transportista. Y este se la lleva a la puerta de su casa.
Puede ser un courier también, pero al consignatario, que es el que va a recibir el bien. Las características bilateral, derechos y obligaciones recíprocas, es consensual, debe existir consentimiento oneroso, es, ambas partes o las partes involucradas tienen utilidad y también puede realizarse como un contrato de adhesión. Estos contratos de adhesión, la característica principal que tienen es que ya están elaborados. Usted solo firma o no firma. Se puede dar bajo esta modalidad. Los servicios que normalmente se dan por contrato de adhesión son los de telefonía, los de energía eléctrica. O sea, usted hace el contrato, acepta o no acepta. Obviamente que no son arbitrarios estos contratos de adhesión porque la autoridad competente verifica los formatos y los autoriza de tal manera que no se le cause ningún problema al consumidor final. Y como les decía, básicamente cuando hablamos de transporte de bienes, se regula como contrato de transporte en el Código de Comercio. Ahora en el Código Civil se hace referencia a arrendamiento de transporte, así dice, así lo denomina, del arrendamiento de transporte. Acuérdense que el Código Civil es de 1800 y algo, y el Código de Comercio es de 1972. Entonces, ya a partir de esa época ya se comenzó a regular como un contrato de transporte. Pues aquí tenemos algunas, yo les he señalado algunas disposiciones del Código de Comercio. Deberes del cargador remitente, o sea, el transportista. La entrega de los bienes en las condiciones convenidas. Artículo 1323 del Código de Comercio. El cargador o remitente cuidará de que las cosas vayan embaladas convenientemente. Artículo 1325. Vamos a ver aquí algunos, tal vez. Vamos a buscar acá. El artículo 1323 del Código de Comercio establece que el cargador o remitente deberá indicar con exactitud al porteador la dirección del destinatario, el lugar de entrega, el número, forma de embalaje, peso y contenido de los fardos, el plazo de entrega, la vía que deberá seguirse y el precio de los objetos, cuando sean de mucho valor. Deberá proporcionarle los documentos necesarios para el libre tránsito y pasaje de la carga. El cargador soportará todos los daños que resulten de la falta o inexactitud de las declaraciones y documentos y deberán indemnizar al portador de los perjuicios que se le causen por las mismas. Vale, miren, cuando es transporte internacional, siempre debe existir una declaración de tránsito que se debe de presentar a la aduana y que esta declaración de tránsito forma parte de la declaración de mercancía. Entonces, en esta declaración de tránsito se hace el detalle de los bienes que se están transportando, del transportista, etcétera, el plazo de entrega del bien, etcétera. Luego de 1325 dice, el cargador cuidará de que las cosas sean embaladas convenientemente y será responsable de los daños provenientes de los defectos ocultos del embalaje. El cargador es el transportista. El portador responderá de los daños que provengan de defectos aparentes del embalaje. Se aceptó cosas. El porteador, estamos hablando que es la persona que encargó el transporte de los bienes. Vamos para acá. Luego, ¿cuáles son los deberes del porteador? Extender la carta de porte al cargador, a fin de que éste la haga llegar al destinatario. Artículo 1328, inciso primero, del Código de Comercio.
transportar los bienes por la ruta más corta. Responder de los daños que provengan de los defectos aparentes de embalaje. Se aceptó las cosas sin reserva alguna. Cuidar de las cosas objeto del transporte. Será responsable el porteador de los daños que sufran aquellas. Entonces el porteador, como decíamos, es el transportista. Y el cargador remitente es la persona que contrata al transportista. Es el que remite los bienes. Es el que remite los bienes. Normalmente es la empresa donde usted compra el producto y que se encarga de buscar el transporte. Vamos a ver aquí algunas disposiciones. 1328, así brevemente, porque la verdad que no da el tiempo. El porteador deberá extender al cargador a fin de que éste la haga llegar al destinatario una carta de porte en la que se expresará. Los requisitos, la carta de porte, como les digo, es un documento, un título valor en el cual se detallan las partes que intervienen en la operación y los bienes que se están transportando. Aquí vemos qué debe contener este documento. Nombre y domicilio del cargador y del porteador, nombre del consignatario o indicación de ser al portador, especificación de los bienes, su peso y marca o signos exteriores de los bultos que los contengan, precio del transporte, tarifas aplicadas en indicación de estar los portes cobrados o por cobrar, fecha y lugar de expedición, lugar y fecha de entrega de los bienes al portador, lugar y plazo en que se hará la entrega de los efectos al consignatario, indicación del medio de transporte y de las rutas, indemnización que haya de abonar el porteador en caso de retardo, sin mediar el pacto, firma del porteador o de su representante debidamente autorizada. La omisión de algunos de estos requisitos no invalida la carta de porte. El 1329 establece que la carta de porte se extenderá por duplicado. El original se entregará al cargador y el duplicado firmado por este último quedará en poder del porteador. Este documento puede ser extendido a la orden del consignatario o al portador. En el primer caso podrá ser no negociable si así se hace constar. El tenedor legítimo de la carta de porte se subrogará por ese solo hecho en las obligaciones de derechos del cargador. Como les decía, la carta de porte es un documento por medio del cual se consigna los bienes que se van a transportar, los datos del porteador, los datos del cargador y del destinatario, o sea, del consignatario. Está regulada en el Código de Comercio, es un título valor y es un documento de acompañamiento de la declaración de mercancía. Obviamente que cuando es transporte interno, por ejemplo, de San Salvador a San Miguel, no hay declaración de mercancía, porque es transporte interno. ¿Cuáles son las obligaciones del consignatario? El consignatario es la persona que recibe los bienes, es el destinatario. Recibir los bienes sin demora siempre que lo permita su estado y tenga las condiciones expresadas en la carta de porte. Si resultaron algunos averiados, tiene obligación de recibir los que estuvieran ilesos, siempre que separados de los averiados no se disminuya su valor. Artículo 1335 del Código de Comercio. Está obligado a la apertura y reconocimiento de los bultos en el acto de su recepción, si el portador se lo solicitara en 1336. Está obligado a devolver la carta de porte si la hubiere extraviado. Deberá dar recibo de los objetos entregados, el cual producirá los mismos efectos que la devolución de la carta. Bueno, todas estas son obligaciones del porteador, o sea, la persona que va a recibir los bienes, o sea, el destinatario de los bienes. Vamos a ver. 1335 del Código de Comercio establece que el consignatario deberá recibir los bienes sin demora, siempre que reúna las condiciones indicadas en la carta de porte. Cuando parte de los objetos estuvieran averiados, deberá recibir los que no estén
si separados de los anteriores no sufren disminución de su valor. Artículo 1336, también estará obligado el consignatario a abrir y reconocer los bultos en el acto de su recepción si el portador lo solicitara, pero si el consignatario rehusara cumplir con esta obligación, el portador quedará libre de responsabilidad que no provenga de fraude o dolo. 1338, el consignatario deberá devolver la carta de porte, pero si la hubiera extraviado, dará recibo de los objetos entregados que producirán los mismos efectos que la devolución de aquella. Entonces, básicamente, estamos hablando del contrato de transporte. Así se regula en el Código de Comercio como contrato de transporte. En el Código Civil se hace referencia a arrendamiento de transporte, ¿verdad? Pero en la práctica es un contrato de transporte de bienes. Aquí lo podemos ver desde el artículo 1319 en adelante del Código de Comercio. Y también brevemente el Código de Comercio regula el transporte de personas del 1315 al 1318. Como les digo, en la actualidad es más de conocimiento este tipo de contrato como de transporte, no tanto de arrendamiento de transporte. Pero se puede dar también el arrendamiento. Por ejemplo, hay empresas que se dedican al arrendamiento de vehículos. Y también existe la figura del arrendamiento financiero que no se regula en el Código Civil. Y el arrendamiento financiero, la característica principal de este tipo de contrato es que al final del periodo pactado tiene la opción de compra del arrendatario. Es decir, puede el arrendatario decidir comprar el bien. En la clase anterior yo les mencionaba que normalmente cuando se tratan de contratos celebrados con la administración pública, se da el contrato, en el caso de las fotocopiadoras y en caso de contratos de arrendamiento financiero. Hoy con la nueva ley de compras, que derogó la ley, la CAP, se establecen contratos superiores a un año. Es decir, que la administración pública puede celebrar contratos hasta por 5 años. Con la LACAP no se podía porque estaba en relación con el periodo, por un año calendario. Pero actualmente sí ya se puede. Y este tipo de contratos de arrendamiento financiero de bienes normalmente es por 5 años. Yo puedo arrendar X cantidad de vehículos bajo esa figura y al final del periodo tengo la opción de comprarlo. Igual sucede en el caso de fotocopiadoras, en el caso del Estado. Hacen la licitación y luego llevan las máquinas a la oficina pública y le están dando mantenimiento mes a mes, pero existe la opción de compra. Existe la opción de compra. Entonces aquí cuando hablamos de contrato de transporte, como les digo, es más común denominarlo de esa manera, como contrato de transporte en la actualidad. Y se da en diferentes modalidades. Aquí estamos hablando de contrato de transporte de bienes. Y cuando hablamos de contrato de transporte de bienes, puede haber contrato de transporte nacional o puede haber contrato de transporte internacional. Cuando es internacional, cuando traspasa la frontera de uno o más países. Y en esos casos, pues, se deben de cumplir ciertas formalidades establecidas por materia aduanera, que es el caso del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, el reglamento del mismo, y se deben de presentar, bueno, hay un reglamento centroamericano de transporte de mercancía, ¿no? Se deben de presentar una serie de documentación exigida en materia aduanera.
Por ejemplo, la DTI, la DMTI, que son las declaraciones de transporte internacional y la declaración de transporte interno, que deben de presentar a la aduana respectiva, los transportistas. Y la carta de porte, que es un documento por medio del cual se hace constar las mercancías que están transportándose. También hay hay otros documentos, por ejemplo, cuando es transporte marítimo, hablamos de conocimiento de embarque, documento en el cual se detallan también los bienes que están siendo transportados por la vía marítima. Si es por la vía terrestre, es carta de porte. Si es por la vía aérea, es guía aérea. Así se llama, guía aérea. Y estos documentos están regulados en el Código de Comercio, lo que es la carta de porte y el conocimiento de embarque. Bueno, vamos a hablar en este momento de lo que es la ley de inquilinato. Para esos efectos la voy a buscar por acá porque la tengo. Ley de inquilinato. Miren, a esta ley, en el artículo 1, establece cuál es el objeto o alcance del mismo. Y dice que hace referencia que se aplicará al arrendamiento y subarrendamiento de casas y locales que se destinen para vivienda, para instalar en ellos un establecimiento comercial o industrial cuyo activo no exceda de 15,000 colones, siempre que el inquilino sea el dueño del negocio y habite permanentemente en el mismo edificio, en piezas contiguas y comunicadas con el establecimiento de que se trate. 15,000 colones equivale a ¿cuánto? Vamos a ver, 15,000 entre 8,75 a 1,714,29. Para centros educativos dependientes del Ministerio de Cultura o de la Universidad de El Salvador o en donde se imparte enseñanza sujeta al control o vigilancia de dichos organismos o de cualquier otro del Estado y demás centros de difusión de la cultura y de espectáculos públicos legalmente autorizados. Para oficinas públicas y de profesionales autorizados conforme a la ley, consultorías y clínicas. El artículo 2 establece que los derechos concedidos al inquilino por esta ley son irrenunciables. El inquilino es la persona que está alquilando. En consecuencia, no tendrá valor alguno cualquiera cláusula que se consigne como objeto de eludir expresa o subrepticiamente sus disposiciones de efecto. Vaya, entonces, aquí se regula también disposiciones atinentes al arrendamiento de casas y locales, desde el artículo 4 hasta el artículo 11. También se hace referencia al arrendamiento de mesones del artículo 12 hasta, vamos a ver acá, hasta el 23. Y el artículo 24 de las causales por las cuales se puede expirar el arrendamiento. Son varias causales. Yo menciono aquí las más importantes. Los arrendamientos, subarrendamientos de que trata la presente ley expirarán por convención de las partes voluntariamente cumplidas o por sentencia judicial en los casos siguientes. Y aquí pues se mencionan algunas causales. Por atraso de parte del arrendatario en el pago de la renta al día fijado en el contrato o en el plazo de 8 días siguientes a la fecha estipulada. En el caso de darle un fin distinto al de vivienda o a fines perjudiciales para su seguridad o limpieza, así como almacenar sustancias inflamables o explosivas sin el previo consentimiento del arrendador
por almacenar en inmueble arrendado sin consentimiento escrito del arrendador sustancias inflamables o explosivas, por daños de consideración en el inmueble arrendado causados por malicia o culpa del arrendatario o de las personas que en él habiten. Miren, yo aquí he colocado 12, pero ya vemos que son 17, ¿verdad? Y no necesariamente las he colocado en orden, sino que he tratado de ir poniendo las más importantes o las que yo he considerado más importantes. Lo estipulado en el contrato no puede ser modificado. No podrá el propietario del inmueble hacer planes o comience a construir dentro del mismo sin que este hecho sea previamente acordado en el contrato. Cuando por motivo de utilidad pública tenga que ser destruido total o parcialmente el inmueble arrendado. Cuando de conformidad al Código de Sanidad haya sido declarado insalubre el inmueble arrendado. El Código de Sanidad actualmente es el Código de Salud, el Código de Salud. Si el arrendatario se compromete a pagar el exceso del agua y llegar a negarse en realizar el reembolso al arrendador, el valor del exceso en el servicio de agua que fue consumida. El arrendatario no puede arrendar total o parcialmente el inmueble sin un previo permiso por escrito del propietario. Cuando el propietario de una casa la necesite para habitarla él, su cónyuge, ascendiente, descendientes, hermanos o parientes en el primer grado de afinidad. Aquí la ley hace comete un error, porque cuando dice parientes en el primer grado de afinidad, cuando hablamos de grados, cuando son parientes, son grados de consanguinidad, no son de afinidad. Son grados de afinidad cuando hablamos de cuñado, suegro. Por vencimiento del plazo convenido en el caso de que el dueño, con motivo de ausentarse del país o de la población donde se encuentre el inmueble, haya dado en arrendamiento la casa que habite. Estos son los motivos para dar por terminado el contrato de arrendamiento de un apartamento. Son, como les digo, 17 causales. El artículo 25 dispone que en los mesones y casas de apartamento, además de las causales enumeradas en el artículo anterior, habrá lugar a pedir la terminación del contrato por parte del arrendador cuando el inquilino, a juicio prudencial del juez, observe conducta contraria al orden público o al orden interno del edificio. En el artículo 26 se hace referencia al pago de multas al propietario. Y bueno, esta ley, como les digo, en el artículo 1 se establece que es aplicable al arrendamiento para vivienda, establecimientos comerciales, centros educativos o de cultura y para oficinas públicas y de profesionales, consultorios y clínicas. Para esos motivos es aplicable esa ley. Aquí ya vimos el artículo 1. Quizás lo interesante de esta ley es que cuando no se hace contrato de arrendamiento, es una causal imputable al arrendante. El arrendante está obligado a elaborar un contrato de arrendamiento. De lo contrario, la ley establece que se va a sancionar al arrendante. El artículo 3 dice que en los casos no comprendidos en la presente ley, sujetos a las disposiciones comunes, si se demandare por causa de mora en el pago de la renta, la terminación de la renta y la desocupación de la cosa urbana arrendada,
No habrá desahucio ni reconvención de pago y los tribunales comunes aplicarán el procedimiento que se establece en la sección 2 del capítulo 5 de esta ley. Esto ya ha sido derogada. Actualmente el procedimiento se encuentra en el Código Procesal Civil y Mercantil. Ya lo vamos a ver. Ahí se establece vamos a ver acá. Aquí dice, los contratos en que se estipule una renta inferior a 300 colones mensuales estarán exentos del impuesto por el sello de timbre. Esta ley ya no existe, este impuesto ya no existe. Fue sustituido por la ley del impuesto IVA, ley de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Aquí en el artículo 5 se regula lo que les decía sobre la falta de contrato de arrendamiento. La falta de contrato escrito en el caso del artículo anterior será imputable al arrendador, quien incurrirá por esa falta en una multa equivalente al 50% del canon mensual del arrendamiento contratado. Y si no fuese posible establecer el monto de dicho canon, la multa será de 10 a 50 colones. Es mejor pagar 10 o 50 colones más que el 50% del monto del canon. El artículo 6 dispone que se podrá fijar en un contrato de arrendamiento sometido a la presente ley un plazo para su duración, pero ello no tendrá más efecto que el de obligar al inquilino al pago del canon pactado durante todo ese plazo, salvo que antes de la llegada de dicho plazo el arrendador estuviera anuente a dar por terminado el contrato. En cuanto al arrendador, la cláusula de fijación del plazo no le dará derecho a exigir la devolución del inmueble al vencimiento del mismo, pues el inquilino podrá continuar habitándolo en las mismas condiciones que las originalmente estipuladas siempre que continúe pagando la renta y salvo el caso de terminación del contrato por los motivos que indica el artículo 24. Por eso es importante colocarle un plazo en el contrato al arrendamiento. Porque para que se dé el desahucio, usted debe de notificarle con la debida anticipación al arrendatario. Mire, se va a vencer el contrato y ya no lo vamos a renovar. Para que el arrendatario tenga, por lo menos, el tiempo necesario para que se pueda trasladar a otro lugar. Ahora bien, les decía que el Código Procesal Civil y Mercantil regula este contrato a partir de los artículos 1477 al 488. Es decir, que aquí estamos hablando de la presentación de la demanda. Antes se regulaba en esta ley, pero como les digo, con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil, básicamente se derogaron esas disposiciones. Y todo ese capítulo 2, al que hace referencia a la ley, que es el procedimiento que deben de seguir los jueces, fue derogado. Fue derogado por el Código Procesal Civil y Mercantil y actualmente se utilizan las disposiciones atinentes desde el artículo 1477 al 1488. Lo vamos a buscar por acá. Quiero ver. Anoté mal aquí. Es 477.000 el procedimiento. Habla de los procesos de inquilinato. Se regulan en estas disposiciones hasta el artículo 1488.
Dice el artículo 1477, las disposiciones de este título serán aplicables a, primero, las demandas que con fundamento en la falta de pago de la renta, que es el más común, ¿verdad? Cuando se demanda este tipo de contratos, pretendan la terminación del contrato y desocupación del inmueble arrendado por causa de mora. Segundo, las demandas que, con fundamento en la terminación del contrato, en los casos previstos por la ley, pretendan la desocupación del inmueble y el reclamo de los cánones adeudados. Las demandas que tengan por objeto obtener autorización para incrementar el valor de la renta. Es decir, que si en el contrato de arrendamiento se estableció una renta de $50, no se puede modificar, salvo pacto entre ambas partes. Pero si una de las partes, el arrendatario se opone, puede demandar al arrendante. La diligencia que tratan de la imposición de multa, a que se refiere la ley de la materia, cuando no hubieran sido impuestas en el proceso principal. Hablamos del artículo 26 de esta ley. En el artículo 26 se establecen las multas. Aquí en el artículo 478 se habla o se hace referencia al procedimiento. Los procesos regulados en este título se sustanciarán conforme los trámites del proceso abreviado, cualquiera que sea su cuantía, con las especificaciones establecidas en los artículos siguientes. Será competente para conocer de estos procesos el juez de primera instancia del lugar donde se encuentre ubicado el bien, con excepción de los juzgados de menor cuantía. Los procesos regulados en este título son los que se refieren exclusivamente a arrendamiento para vivienda. Hace referencia a arrendamiento para vivienda. Vaya, aquí se puede decir que el juez competente es el juez de lo civil, de primera instancia, del lugar en donde se encuentra el bien objeto de arrendamiento. El artículo 479 establece que cuando la terminación del contrato se debe a la falta de pago del canon de arrendamiento, podrá acumularse a ella la pretensión de reclamación de las cantidades adeudadas. Cuando alguien no paga, pues obviamente se presenta la demanda ante el juez competente, el juez de lo civil competente del lugar donde se encuentre el bien, y el motivo de la demanda es por mora en el pago. Obviamente que lleva impídito en ese caso el reclamo de las cantidades adeudadas. Puede suceder que alguien no solo estableció en su demanda el desalojo o el desahucio por falta de pago y no incluyó las cuotas adeudadas. Entonces aquí se da esa posibilidad de que se acumulen. El artículo 480 establece: cuando se trata de demanda de situación por causa de mora, el juez en la citación para la audiencia le advertirá al inquilino sobre su derecho de ser sobreseído en el juicio si paga el monto total de lo adeudado más las costas del proceso. Gozará de este derecho el inquilino que por primera vez sea demandado por mora en contrato de arrendamiento para vivienda, y podrá hacer uso de él en cualquier estado del proceso antes del lanzamiento. Entonces aquí se da la posibilidad de que la persona, el inquilino, o sea, el arrendatario que se encuentre en mora, pueda pagar el monto adeudado, y en ese caso se le va a sobreseer. Es un motivo de terminación anticipada del proceso, pero exige un requisito además para gozar de este bien, de este beneficio, es que sea demandado por primera vez por mora. Es decir, si es una persona que ha sido demandada varias veces porque no paga, entonces en esos casos
no opera este beneficio. Los procesos de desocupación por horas en el inmueble. Acuérdense que tanto en el Código Civil como en la ley de inquilinato se establece el caso en el cual el arrendador necesita realizar obras en el bien que se ha entregado en arrendamiento. Pueden ser obras de carácter urgente y necesaria o no. Entonces aquí se establece el procedimiento. El artículo 481 nos dice, cuando el propietario pretenda la desocupación total o parcial del inmueble para hacer una nueva construcción en el mismo, deberá presentar con la demanda un plano completo, debidamente aprobado de las obras por realizar, con especificación del tiempo de duración de este. Es decir, que no, primero tiene que hablar con el arrendatario y decirle, mira, necesito que me desocupe la casa por esto o aquello, o una parte del inmueble, porque voy a realizar una obra. Oye, si le dice que no, entonces lo va a demandar, pero debe adjuntar a la demanda los planos de construcción. Si no lo hace, no se va a aceptar la demanda por parte del juez. Lo mismo deberá hacerse cuando se pretenda la desocupación para hacer obras destinadas a aumentar la capacidad locativa del inmueble o reparaciones indispensables que no pueden diferirse y exijan la desocupación, dirigiendo entonces la demanda contra el inquilino o inquilinos a los que afecten las obras o reparaciones. En estos casos, el propietario deberá consignar con la demanda una cantidad igual a 2 mensualidades de renta que se entregará al inquilino si en el plazo de un mes contado de la desocupación no se comenzaron los trabajos que fundamentaron la protección, sin perjuicio de las multas que se establecen en la ley. Sin dicha consignación, la demanda no será admitida. En estos casos, además, se le exige al arrendante que debe de consignar una cantidad equivalente a 2 mensualidades al arrendatario. Digamos que es como un beneficio para que pueda buscar un lugar donde estar y se le entregan estos dos mensualidades equivalentes a dos rentas, pero si este no inicia los trabajos en el plazo establecido, en esos casos no va a proceder la ocupación. Entonces, los requisitos para presentar la demanda por estos motivos son, el primero, que debe presentar los planos, y 2, debe establecer cuál es el plazo y debe entregar 2 mensualidades. 2 mensualidades al inquilino. Si no inicia la construcción de las obras en el plazo estipulado, entonces sencillamente no va a proceder la demanda. Prevenciones en la citación para la audiencia. El artículo 482 nos dice, en todos los procesos de inquilinato en los que se pretenda la desocupación del inmueble, se advertirá al demandado en la citación para la audiencia de que su falta de comparecencia en la misma llevará a la declaración de desahucios y trámites en un plazo no mayor de 10 días. Entonces, el demandado es el arrendatario, inquilino. Si este no comparece a la audiencia, no contesta la demanda, entonces lo que va a suceder es que en un plazo no mayor de 10 días se va a aplicar el desahucio. Ya habíamos dicho que el desahucio es el desalojo. Es el desalojo del inquilino. El artículo 483 establece: el inquilino estará obligado a dar noticia
a sus subarrendatarios de la demanda interpuesta contra él y deberá hacerlo en el plazo de 3 días contados desde la notificación, so pena de responder frente a ellos por los daños y perjuicios que sufrieran como consecuencia del proceso. El demandado deberá poner en conocimiento del juez los nombres de los subarrendatarios para que puedan ser citados a la audiencia. A veces sucede que en el contrato de arrendamiento del bien se autoriza al inquilino para que pueda subarrendar. Por ejemplo, si es una casa de 2 plantas, puede ser que el arrendatario solo necesite ocupar la primera planta y arrienda la segunda planta. Entonces, es subarrendatario el que está en la segunda planta. Entonces, hace un contrato el arrendatario con el subarrendatario. Si en el contrato de arrendamiento se permite. Y en esos casos, pues debe de notificarle cuando ha sido demandado el arrendatario al subarrendatario en el plazo de 3 días para que pueda comparecer a la audiencia respectiva. Bueno, obviamente que la intervención de los subarrendatarios es como una intervención de lo que se denomina en derecho procesal de un tercero coadyuvante, es decir, un tercero que interviene a favor del arrendatario. El artículo 484 nos dice que el subarrendatario podrá intervenir en el proceso como coadyuvante del demandado. Y para ello deberá acompañar el contrato que lo acredite como tal, siempre que el subarrendatario hubiese sido autorizado por el arrendador, como les decía. Para ello poder arrendar una parte del terreno de la casa tiene que estar previsto en el contrato de arrendamiento. Los subarrendatarios no tendrán más derechos que el que la ley les conceda al inquilino y la sentencia que se dicte contra este les afectará aunque no hayan intervenido en el proceso. Obviamente que ellos son terceros interesados en el proceso. Intervienen en el mismo en atención a los intereses del arrendatario, es decir, defendiendo sus intereses. Y obviamente la sentencia que pueda emitir el juez le va a afectar. El 485 nos establece, cuando se pretenda la desocupación del inmueble por mora, solo se permitirá al demandado alegar y probar el pago o las circunstancias relativas a la procedencia del sobreseimiento. Es decir, puede existir la demanda y puede suceder que el arrendatario efectúe el pago. Entonces se va a presentar a la audiencia y va a decir, mire, aquí está el pago. O puede suceder que se abonaba en cuenta y el arrendante tiene tantos locales arrendados que no se dio cuenta de que ya había sido pagado y lo demandó. Entonces tendría que presentar como prueba el arrendatario el pago, los recibos de pago. O las transferencias que hizo a la cuenta en donde se autorizó. Si durante el trámite de un proceso de desocupación por cualquiera de las causales generales, todas el 17 del artículo 24 y de los artículos 25 de la ley especial, dice la ley de inquilinato, el inquilino incurriera en mora del pago de la renta, el arrendador tendrá derecho a presentar otra demanda basada en la causal número 1 del mismo, del artículo 24, la cual no será acumulable al juicio ya existente. Damos el artículo 24 de la ley de inquilinato. Establece 17 causales. Pero demandó por mora y no ha pagado. Entonces, la causal 1 dice, por mora del inquilino en el pago de la renta, entendiéndose que incurre en mora el inquilino que no paga la renta al arrendador o no la deposita donde corresponde dentro de los 8 días siguientes a la fecha fijada para el pago.
8 días es el plazo que establece la ley para definir el pago una vez se ha vencido. La sentencia del 486, la sentencia que se dicta en los procesos por desocupación a causa de mora no producirá efectos de cosa juzgada y deja salvo el derecho de las partes para acudir al proceso declarativo correspondiente a fin de resolver la cuestión. Contra ella se dará el recurso de apelación. Contra la sentencia dictada en apelación no habrá recurso alguno. Aquí establece eso, pero en el artículo 487 dice que la sentencia que se dicte no restantes procesos especiales de inquilinato producirá efectos de cosa juzgada y contra ella procederán los recursos previstos en este código para los que se dicten en los procesos abreviados. Bueno, cuando ustedes llegan derecho procesal civil y mercantil, ahí se va a explicar lo que son los procesos abreviados y el proceso ordinario. Ahí se establece el plazo. En este momento solo estamos viendo ¿Y por qué estamos viendo esto? Porque entramos a la ley de inquilinato y pues así brevemente pues es necesario conocer en términos generales qué es lo que regula esta ley, y cuál es el procedimiento. Y como les digo, el procedimiento se encuentra establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. El procedimiento para demandar por mora o por alguna de las causales establecidas en el artículo 24 de la Ley de Inquilinato. Sentencia en proceso de desocupación por ruina o insalubridad. Artículo 468. Cuando el demandante pretende la desocupación del inmueble por ruina o insalubridad, la sentencia estimatoria deberá expresar que el inmueble es inhabitable total o parcialmente. En este caso, la desocupación se mandará por el tiempo que duren las obras necesarias de rehabilitación. Obviamente que aquí debe existir un pronunciamiento de la autoridad competente. Si hablamos de ruina o insalubridad, en la ley se habla del Código de Salubridad, pero es el Código de Salud. Y la autoridad competente obviamente es el Ministerio de Salud. No es porque el arrendante crea que la vivienda se encuentra en ruina o insalubridad, sino que debe existir un dictamen de la autoridad competente. Vaya, en términos generales, pues, estos son, es el contrato de arrendamiento. El próximo sábado vamos a ver otros contratos. Básicamente nos quedan 4 clases. Esta clase y 3 clases antes del examen. ¿Iba a decir algo, Rina Sánchez José? Sí, sí, una consulta o una aclaración, mejor dicho. ¿Verdad que entonces sí se puede pedir, sí se puede incrementar el valor de la renta, según el numeral Sí, tercero del pero 477? sí, pero se tiene que pedir autorización, ¿verdad? A menos que haya un acuerdo entre las partes. Acuérdense que se celebró un contrato. Ahora, si no se ha celebrado un contrato es más fácil y es causa imputable al arrendante. Si no hay contrato, pues si se ha celebrado un contrato hay que pedir autorización. Porque de lo contrario, ¿cómo se llama? El arrendatario puede demandar por ese motivo. Pero lo más conveniente es que se pongan de acuerdo. Bueno, entonces, Otra. sí, En el 482, el inquilino tiene que elaborar o hacer una contestación de demanda o solo con comparecer ya. no tiene que contestar la demanda. Ahí en la audiencia puede, obviamente que no es así que usted va a ir, tiene que llevar su abogado. Ahí existe procuración obligatoria. Entonces, aquí hablamos de demandante y demandada. En términos generales, cuando yo demando a alguien, esta persona debe de responder la demanda positiva, negativamente. Sí, debe de responder la demanda y presentarse a la audiencia con su abogado. Su abogado. Bueno, no sé si
Recuerden que les decía que, fíjense que a ustedes está programado, creo que el 17, creo que está programado el parcial. Entonces quiere decir que tenemos, después de esta clase, la del sábado, la del miércoles y sábado. 3 clases. Vamos a seguir viendo los contratos. El examen va a ser oral. Así que ustedes lean ahí las diapositivas, vean las clases. Y yo voy a hacer, bueno, tengo que hacer el Licenciado, examen. disculpe, una pregunta. Ajá. Ajá. Yo tengo que hacer el diferido, pero este día me conecté tarde por cuestiones personales. ¿Ese lo puedo hacer este día o hasta...? Mire, pero fíjese que yo estaba viendo aquí en el aula virtual, en el portal, y no me aparece diferido, dice. Derecho Civil 3, no aparece, miren. Listado de alumnos diferidos, no aparece nadie. Ya lo pagó usted. Fíjense que yo lo pagué ayer en la tarde. Ayer se venció el plazo. Yo por Sí, eso es ayer que no, hoy en la mañana verifiqué y no había nadie aquí. Aquí le estoy mostrando el portal, mire. Entonces, Si mire, gusta le hagamos puedo una mandar por cosa. correo. No, hagamos Le una puedo- cosa. No, hagamos una cosa. Sí, está bien que me lo envíe por correo, pero haga el trámite. Yo se lo puedo hacer el sábado. Es que yo no, hoy tocaba el diferido, según la programación de la universidad, pero yo para elaborar los diferidos verifico en el portal quiénes son las personas que están autorizadas y aquí no aparece nadie autorizado. Entonces, obviamente que yo no, por eso no subí el diferido. Si usted ve por acá, por ejemplo, yo doy procesal civil y mercantil. Miren, aquí están las personas que han pagado. Pero en el caso de derecho civil, no aparece nadie. Entonces, ¿cuál es el problema que se puede dar? Si yo le hago el diferido, lo voy a preparar para el sábado, pero ¿cuál es el problema que se puede dar si usted no aparece acá? Que no le voy a poder subir la nota, así de sencillo. No voy a poder subir la nota, ajá, porque el sistema no me va a dar, no me va, ¿cómo se llama? No No me va a dar acceso, no me va a habilitar para que yo pueda colocar su nota. Entonces hágame el favor de, pues, está bien que me envíe el recibo, pero igual, ¿no? Si no aparece aquí, no le voy a poder subir ¿Qué la sugiere nota. entonces, licenciado? Que haga el trámite administrativo, que diga, mire, fíjese que yo he pagado el diferido, pero no aparezco en el portal. Entonces el docente me dijo que verificara ahí cómo está, para que él me pueda hacer el diferido el sábado. Porque lo puedo hacer hoy, para este día, estaban los diferidos de esta materia, porque es el miércoles que se hace. Pero los diferidos están hasta el martes de la próxima semana. Entonces quiere decir que yo solo podría hacer el sábado. Hoy estamos miércoles, tiene tiempo suficiente. Y yo voy a estar revisando el portal. Y ya cuando aparezca en el portal, el sábado se lo puede programar. Estamos, bueno. Ok. Vaya, perfecto. Hemos concluido la clase. Gracias por su atención. Bendiciones a todos. Nos vemos el sábado. Vamos a continuar viendo los contratos civiles. Gracias a todos por su atención. Pasen un feliz día. Gracias, bendiciones. Gracias, Lee.